Bien. Em, Gracias a Dios porque pudimos compartir el sábado un tiempo de una... Fue antes y durante una intensa batalla, el cuarto de oración. Fue una batalla espiritual tremenda, tremenda. Realmente un movimiento del infierno muy fuerte, de un bombardeo de Satanás a mucha gente que era impresionante mantener el enfoque con todas las malas noticias que recibíamos, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Todas eran malas noticias. Y en un momento pensábamos, bueno, Señor, ya si no estás vos, no, porque no estamos enfocando nada en el ministerio de nadie, porque eso es el paradigma que estamos derribando, que no seguir tras, como la mujer samaritana, buscando un nuevo marido que sea tendencia, ¿no? Y de pronto que nuestros afectos después sigan estando en la nada, sino que realmente necesitamos al esposo. Pero gracias a Dios que a pesar de todo el bombardeo que fue en la previa, Dios nos dio la victoria, pudimos concretar sin deber nada a nadie, gracias a Dios. Pudimos también personas que no están en Cristo, que fueron, o personas que hacen años, por causas del pecado, dice, perdí todo por causa del pecado, pero que contaban que en la adoración pudieron volver a sentir otra vez aquello que habían perdido hace muchos años, ¿no? Y nosotros que conocemos la historia de vida, sabemos lo significativo que fue que eso haya sucedido. Así que el trabajo del sábado fue establecer una piedra fundamental en esta ciudad que confluye muchísimas cosas, ¿no? A nivel gubernamental, a nivel masonería, a nivel... no sabía que había una parte artística de Dani. O capaz que era el representante de Dani, no sé. Justo lo mismo. Y entonces, en todo lo que representa la ciudad de Buenos Aires, sabíamos que no iba a ser algo que fuese placentero, ¿no? Sino que sería un campo de batalla. Pero establecer un fundamento para lo que viene, esa era la clave, ¿no? Porque empieza una nueva etapa ahora. Y esa nueva etapa tiene que ver con establecer la casa de oración y empezar a trabajar en la formación de discípulos. Entonces, hay algo muy importante que necesitamos entender y lo vamos a entender como tiene que ser. Todo entendimiento tiene que ser a los pies de la palabra. Cualquier entendimiento fuera de la palabra son fábulas, son filosofías, son palabras falaces, son buenas frases, pero que no tienen ningún poder contra el pecado, las tinieblas ni las naciones. Necesitamos siempre que nuestro entendimiento sea a la luz de la palabra. Y Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 6, versículo 6. Es a modo continuación, ¿no? de la temática del cuarto pasado que Fabi estuvo hablando de iglesia a esposa, ¿no?
Y seguimos en este enfoque de la esposa. ¿Por qué? Porque es lo que también nos enseña Efesios 6, que después de acabar la guerra espiritual, la batalla, y hayamos obtenido la victoria, dice que debemos permanecer firmes. ¿Mm? Cuidado, o sea, el problema de muchos es que reciben aquello por lo cual batallaron y después de la batalla se descuidaron. Y eso es por falta de madurez espiritual y falta de carácter. ¿Mm? Entonces, ha pasado que personas han recibido milagros, han recibido un milagro y después del milagro, listo, ya tengo lo que tanto quería y nos descuidamos. Y es lo que habitualmente pasa cuando todavía no quebramos una mentalidad que fue influenciada por el paganismo o por la idolatría. Por eso esto es importante. Dice 1 Corintios 1:6. Así como el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez, probablemente, la iglesia de Corinto sería de las iglesias más proféticas, que más se movía en los dones. Pero en el versículo 7 dice, de tal manera que nada os falte ningún don. Pero aquí la importancia del enfoque. Aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mantenerse expectante y sincronizado en esa dirección. Me acuerdo en un momento de crisis, ¿no? Yo sé, porque el error que uno puede llegar y que es una tentación para todos en el ministerio es imitar lo que otros hacen, ¿no? Que no está mal, aprender de otros es una cosa, pero imitar un modelo es otra cosa. Y entonces, en esa búsqueda de dirección, no sé si, yo me imagino que en este tiempo se habrán dado cuenta la intencionalidad de las temáticas que venimos orando en el cuarto de oración. Porque fue una respuesta a la oración. Y la respuesta fue, la palabra vino y dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entonces esa palabra me quebrantó y me hizo pedir perdón. Señor, estoy buscando por todos lados una respuesta cuando ya lo dijiste. El enfoque es Él. Por eso aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os sostendrá hasta el fin para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo preparar nuestro corazón irreprensible, manteniendo el enfoque en el esposo? Versículo 9, fiel es Dios por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí es donde está la mayor de todas las batallas. Llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La comunión es con su Hijo. El llamado es a la comunión con el esposo. ¿Y por qué el uso de esta palabra, esposo? Porque lo primero de los afectos tiene que ser al esposo. Si lo llevamos a un plano matrimonial, un matrimonio se vuelve disfuncional cuando la esposa cambia los afectos primarios del esposo por los hijos. Y entonces esa familia pasa de ser funcional a disfuncional. Porque no podemos cambiar la secuencia de cómo se conforma la familia. Primero es el amor del esposo y la esposa en pacto. Y después vienen los hijos. Claro que hay un amor especial para los hijos, pero el amor primario para que la familia no sea disfuncional, ¿cómo sería disfuncional? ¿No? Que se forme una alianza donde el padre y los hijos establecen una alianza donde queda en un segundo plano la esposa. O cuando la madre y los hijos
forman una alianza y el esposo queda en un segundo plano. Y ahí la familia se desmorona, porque empieza a ser disfuncional. Entonces, los afectos primarios en la familia de Dios, que es la iglesia, y en esta revelación del esposo, es que nuestros primeros afectos siempre tienen que estar totalmente consumidos por el esposo. ¿Mm? Eso es lo que nosotros tenemos que batallar. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Y como dice Corey Russell, este profeta americano que es tremendo realmente, que tiene un ministerio de oración realmente muy fuerte. Y él dice esta frase que la repite siempre. Y dice, a la mañana, ora. A la tarde, ora. Cuando estés aburrido, ora. Cuando estés enojado, ora. Cuando estés contento, ora. Cuando estés quebrantado, ora. Cuando estés en problemas, ora. Cuando estés agradecido, ora. Ora. No dejes de orar. Ora. Y ahora miremos la consecuencia de desenfocarnos de quién es Cristo como el esposo. Versículo 10. Os ruego. Y ahí vemos que no es presuntuoso el apóstol Pablo como apóstol. ¿Mm? No veo en Pablo una arrogancia. A ver, ¿qué pasa acá? ¿No? ¿Qué pasa que se están peleando? Os ruego. Ahí vemos el corazón de alguien que ha sido tratado. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Que sería estar enteramente unidos. Unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Cuál es nuestro punto de unión? Cristo, como el esposo. Que nuestros afectos sean completamente consumidos por el esposo. Cristo. Lo voy a leer en la versión latinoamericana. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. ¿Cuál es el punto a donde la novia se vuelve completamente irreprensible? Cuando el enfoque es Cristo. Cuando el enfoque es Cristo. Y aquí, verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros, las consecuencias de estar desenfocados. Entonces, ¿qué pasa? A ver, bueno, acá ven el micrófono, ¿no? El micrófono este es pesado. Ahora, si lo levanto un ratito el micrófono, no es tan pesado. No es tan pesado. Pero si sostengo el micrófono y no lo suelto, en un momento sí se va a volver pesado. Es decir, que el enfoque de aquello en lo cual sostengo se termina siendo tan pesado al punto que consume nuestras fuerzas. Y dice, verso 2, y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, y no era un problema ni de Pablo, no era un problema de Apolos. Dice esto, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y aquí pregunta Pablo diciendo en el versículo 13, ¿ha sido dividido Cristo? Y aquí pone las cosas en su lugar y dice algo muy fuerte. ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Amados, el fuego del primer mandamiento tiene que ser nuestro velar. El fuego del primer mandamiento es, el primer amor es, amarás al Señor tu Dios, que el esposo nos consuma, que el esposo nos mantenga totalmente a nosotros
enfocados. Ahora, dice que por causa de que el esposo sería quitado, en Mateo 9:15, y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Uno de los aspectos más poderosos del ayuno, que no tiene que ver con el dejar de comer, sino con el enfoque. Si yo dejo de comer, pero estoy totalmente fragmentado en 1000 quehaceres, no estoy ayunando. En realidad no estoy comiendo, ¿no? Si voy al trabajo y digo estoy ayunando, no. Estoy en el trabajo sin comer. El ayuno es que si tengo 2 horas, 3 horas, o sacrifico la cena, ¿no? Tengo el tiempo libre que me queda es el tiempo de regresar a casa, cenar, porque al otro día la jornada laboral es intensa. Ok, sacrificar la cena y esas 2 horas que tal vez dedicaría para cenar, encerrarse en el cuarto de oración y ser consumido por el esposo. Y entonces no hay fragmentación, no hay división, no hay otro enfoque. Y entonces estamos clamando por el esposo. Eso sería un ayuno efectivo, porque el poder que tiene ese enfoque es que el esposo nos confronte en nuestros afectos, por lo cual estamos afanados, enfocados. Justamente nuestro lenguaje es la profecía que estamos permanentemente consumiendo. A ver, ¿vieron que dice? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mi lengua es mi profecía diaria. Entonces, si el testimonio de Cristo no es lo que me consume, bueno, mi profecía diaria puede ser la indignación de todo lo que puede ser las cuestiones que pasan en este mundo. El esposo es celoso. Él es celoso. Y cuando hubo un pecado gravísimo que el Señor reclama, o mejor dicho, exhorta a la iglesia de Tiatira, dice, esto dice el Hijo de Dios, y aparece con ojos como llamas de fuego. Tengo contra ti esto, que toleras a esa mujer que se dice ser profetisa y no lo es, y enseña y seduce a mis siervos. ¿Cuál es el celo del Señor? Que la enseñanza seducía a su iglesia hacia sí misma. Por eso la importancia de una visión del esposo. ¿Por qué del esposo? Porque el pacto matrimonial es exclusivo. El pacto matrimonial no existe en tercero, por eso es un pacto matrimonial. O sea, mi esposa es mi mejor amiga. No tengo una mejor amiga que no sea mi esposa. No existe. Porque estoy completo en mi esposa. No hay un mejor amigo de mi esposa, soy su mejor amigo, porque el pacto matrimonial implica la responsabilidad de la exclusividad. Por eso es tan doloroso la infidelidad. ¿Por qué? Porque se rompió el pacto de exclusividad. Porque los afectos son exclusivos, el amor es exclusivo. Entonces, en Cristo, cuando en Efesios 5, que lo compara el Señor justamente, y Pablo dice en Efesios 5, en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Y miren, aún para ser esposo, esposa, Pablo lo que enseña dice, tengan en cuenta como modelo Cristo. Es letal cuando sacamos nuestros ojos de Él, porque afecta a todo. Nos afecta a todo. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como también Cristo es cabeza de la iglesia, el mismo Salvador del cuerpo, versículo 23. Por tanto, como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas a sus maridos en todo. Entonces, la iglesia como esposa está sometida al esposo. Y dice
en el versículo 25, los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a la iglesia para sí mismo, gloriosa sin que tengan mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. El celo del esposo es presentar para sí mismo una esposa gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Entonces, ¿cómo esposa respondemos? ¿Cómo nosotros respondemos como la esposa, la iglesia? Pregunta, ¿estamos construyendo cada familia, desde su lugar, construye una moral familiar? Decir, esto está bien y esto está mal, porque amamos al esposo. Y el esposo dejó mandamientos. Como compartimos hace 6, 7 cuartos de oración atrás, pero utilizo la ley de la repetición. Si nosotros creemos en el espíritu de revelación, tenemos que aceptar que sus mandamientos son absolutos. O sea, no hay una división como si lo obedezco o no. Sus mandamientos son absolutos. Implican de nosotros obediencia y que esa obediencia nos consuma. Esa obediencia que Cristo tuvo en Filipenses 2, que aprendió la obediencia y dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y aprendió la obediencia. Esa es una preciosa revelación para ver cuando alguien está preparado para el llamado. Cuando tomó forma de siervo obediente. Si no veo forma de siervo como Cristo, no está preparado. Ahora, en la familia construimos una moral de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Por qué? Porque le pertenecemos al esposo. Y el esposo es celoso. Y él quiere presentar a su iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino que sea santa. Y justamente la exhortación a la iglesia de Tiatira fue lo implacables que eran la iglesia, la fragmentación, la mezcla que había en la iglesia. Y tengo que, o sea, ellos eran conscientes, pero dice, toleras. O sea, algo que toleras es algo que estás viendo, que está mal. Y lo sigo tolerando. Y puedo hacer como si nada, o puedo evitar hablarlo, puedo evitar confrontarlo, obviamente, como manda Efesios 4, hablando la verdad en amor, ¿no? O sea, no como alguien decía un chiste, dice, lo que pasa es que yo soy franco para decir las cosas, sí, francotirador, ¿no? No como un francotirador, sino que Pablo Efesios 4 dice, hablando la verdad en amor, es decir, someternos los unos a los otros en el temor de Cristo significa en que me entrego, te ayudo, te acompaño. Y implica en mí la humildad de decir, sí, necesito que el Señor trate esta área. Y todos recuperar ese espíritu de esposa que cuidamos. Cuidamos lo que es sagrado para Cristo, que es la iglesia. Asumir un compromiso como Hechos capítulo 15. Es hermoso ese capítulo, porque los apóstoles, los ancianos, que es el término que se usaba para entonces para referirse a pastores. El modelo bíblico de la iglesia es pastores, no un pastor, sino pastores, equipos. Nunca la iglesia fue diseñada para ser liderada por uno, sino por equipos. Ese es el modelo bíblico. Pero también en Hechos 15 la iglesia estaba involucrada. Entonces, cuando todos estamos involucrados, y no me desentiendo, bueno,
corregir o cuidar de la iglesia, eso es la tarea del pastor o la tarea... No, no, todos. ¿Cómo? Desde tu lugar con intercesión, desde tu lugar velando, clamando, gimiendo. Señor, santifica la iglesia, clamando, clamando. Amados, estos días que, por un lado, están pasando cosas tremendas en el buen sentido de la iglesia en Argentina, cosecha de almas, pero por otro lado, están explotando bombas que hace añicos, pedazos, la inmoralidad, la perversión, la doble vida. Y eso tiene que llevarnos a una angustia, a un clamor. Señor, restaura a la novia, la iglesia. Tenemos que prepararnos y por eso esta palabra yo creo que es cada vez más profética, más y más profética, porque es verdad que vamos a ver uno de los tiempos más difíciles que es la iglesia apóstata. Pablo lo dijo y dice en 2 Timoteo 3, vienen tiempos peligrosos. Por eso es importante el enfoque de la esposa en la exclusividad del esposo. Porque si me detengo en el problema que tenía la iglesia de Corinto, a Apolo, a Cefas o Pablo, en cuanto veo las fallas humanas, se terminó mi fe, me produce una crisis de fe, una herida. Pero si me mantengo en el esposo, vamos a ser los vencedores del tiempo final. Los que siguen al Cordero a donde quieran que vaya. Porque el Señor no es como el diseño de familia, ¿no? En la familia tenemos contradicciones, nos equivocamos, nos amamos, pedimos perdón, ¿no? A veces tenemos que esperar el tiempo de cada uno para madurar, pero es un diseño que sabemos que es un diseño de Dios, la familia. Y por más que hay cosas durísimas que vamos a ver que Jesús profetizó en el tiempo final, Él sigue andando en medio de este diseño llamado la iglesia. Amén. Entonces, para cerrar esta palabra, cuidado de no estar desenfocados en Pablo, en Apolos, en Cefas. Porque Pablo dijo, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Eso es lo que tenemos que tener en claro. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Y entonces, al tener todos mis afectos involucrados en quién es Cristo, en quién es Jesús, entonces, amados, vamos a poder ver con los ojos de Él todo lo que pueda levantarse. La revelación de Cristo nos vuelve en intercesores por la iglesia. Amén. Nos vuelve amigos del esposo, amigos del novio. Entonces, ese debe ser en nosotros el clamor, la intercesión, la compasión, de que todos estamos llamados a colaborar para que el Señor, el Padre cumpla el sueño que tiene de una esposa para el Cordero, una esposa para el Hijo. Y estamos todos llamados a involucrarnos. ¿Cómo me involucro? Construyendo iglesia, construyendo moral, construyendo cuartos de oración, construyendo cultura de oración, clamando por la iglesia, clamando por las naciones, clamando por la venida del reino a la tierra de Cristo, que el Rey venga, clamando por Israel, clamando por la salvación de las almas, clamando por la restauración de la familia de Abraham, Isaac e Ismael. Que el Señor traiga sanidad a la familia de Abraham. Ese debe ser el ministerio que pesa sobre la iglesia. Amén. Entonces, el llamado del esposo es un llamado exclusivo. Yo no puedo tener sentimientos divididos. ¿Por qué? Porque soy un hombre casado. Mis sentimientos hacia mi esposa no pueden ser divididos. ¿Por qué? ¿Cuál sería lo contrario?
Lo contrario sería infidelidad. Si los sentimientos son divididos en cuanto a los afectos a mi esposa, entonces eso se llama infidelidad, que el profeta Malaquías denunció y dijo: habéis sido infieles a la mujer de tu pacto, porque ¿qué demanda? Y ahí la versión de la Biblia textual dice: ¿qué demanda Elohim? O sea, Dios, ¿qué demanda ese uno? Que seas fieles a vuestras esposas y que le consagréis al Señor una generación. Amén. Entonces, este llamado a la fidelidad, amados, si nosotros salimos del enfoque dividido de la competencia y los celos, o de estar mirando a los hombres como la mujer samaritana, vamos a estar ardiendo por los pecados de celos, comparaciones, orgullo y toda la apariencia externa. Y ese era el problema gravísimo que tenía la iglesia de Corintios, que el enfoque en el hombre le hizo pagar un precio muy caro. ¿Por qué? Porque se llenaron de o sea, fluían en lo profético, fluían en los dones, pero habían pecados sexuales, había pecados sexuales gravísimos habían. Cuidado, porque la iglesia de Teatira justamente había un mover apostólico y profético y se infiltró la inmoralidad. Entonces el esposo, Cristo, amar su venida nos santifica, amén, nos prepara, porque nos preparamos para Él. Amamos su venida no como un escape, amamos su venida porque no tenemos consuelo hasta no volverlo a ver otra vez en la tierra, sanando a todas las naciones con el poder de sus oraciones y de sus mandamientos. Amén. Que hoy nos santifiquemos y mantengamos el enfoque después de la guerra. Ahora viene la parte, porque cuando hay que remover cimientos se mueve de todo. La remoción trae un movimiento de todo. Pero no tenemos que descuidar, como en los días de Nehemías, de estar con la espada y la otra mano con la cuchara para poder poner piedra sobre piedra y edificar lo que el Señor nos ha llamado a edificar, que es su iglesia, como amigos del novio. Amén. Padre, clamamos para que el fuego de Cristo, que arde en sus ojos, arda en cada uno de los santos. Aun cuando pasamos por el umbral de la insatisfacción y todo lo que el infierno, el acusador, blasfema contra lo que es la iglesia, declaramos que se rompe cada y una de sus conjuros. Cada uno de sus conjuros, Señor. Cada una de sus maldiciones. Declaramos que la iglesia se vuelve a la voz del esposo, a la voz del buen pastor. La esposa se enamora de la voz del rey esposo. Sus afectos, su mirada está totalmente concentrada en la belleza de ese más hermoso de los hijos de los hombres, como lo describe el Salmo 45. Señor, en este cuarto de oración declaramos que la santificación que viene por quien eres, Señor, santifica a la novia de fuego extraño. Santifica a la novia de una lengua partida como el de la serpiente. Santifica a la novia en sus afectos. Señor, que el Espíritu Santo siga trabajando profundamente en la restauración y en la preparación de la novia para todo aquello que viene. Señor, aun cuando el mundo será conmovido y Satanás tiene preparado una ramera, tú tienes una novia del Cordero, una iglesia que se le ha concedido que se vista de lino fino, que la revelación de la belleza del esposo nos consuma, nos quebrante, nos transforme, nos consagre en ese ministerio de reconciliación y de sanidad
En el nombre de Jesús lo proclamamos. Señor, corremos en pos de ti por el pacto que nos has dado, por la misma sangre que nos une, por la fe de tu Hijo amado. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por el fruto de tu aflicción, Señor, vence sobre las naciones con tus oraciones y tus mandamientos. Que tu victoria, Señor, verá la luz por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Que ese baño de gracia venga sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a más. Adelante, Vane. No queremos vivir un reino sin poder ver al Rey eterno. Nada está completo hasta que Cristo vuelva. Lo veremos en gloria, descendiendo en las nubes, consejero admirable, por siempre el Mesías ungido, que vuelve mientras más contemplamos, mucho más lo amamos. Vivir en su morada, estando en las alturas. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús. Por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús. Por siempre Él es. Y nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús. Por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús. Por siempre Él es. No queremos vivir un reino sin poder ver al Rey eterno. Nada está completo hasta que Cristo vuelva. Lo veremos en gloria, descendiendo en las nubes, consejero admirable, por siempre el Mesías ungido, que vuelve mientras más contemplamos, mucho más lo amamos. Vivir en su morada, estando en las alturas. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús.
siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús, por siempre Él es, por siempre Él es, por siempre Él es, por siempre Él es. Por siempre Él es, por siempre Él es, por siempre Él es. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Y nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús, por siempre Él es. No queremos vivir un reino sin poder ver al Rey eterno
Nada está completo hasta que Cristo vuelva. Lo veremos en gloria, descendiendo en las nubes, consejero admirable. Por siempre, el Mesías ungido, que vuelve. Mientras más contemplamos, mucho más lo amamos. Vivir en su morada, estando en las alturas. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús. Por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús. Por siempre Él es. Y nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús. Por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús. Por siempre Él es. Y nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús. Por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús. Por siempre Él es. Y nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús. Por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús. Por siempre Él es. 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 Y no necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. Y no necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. Y no necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él.
nada más que a Él, nada más que a Él. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Amén, esa es nuestra victoria. No necesitamos nada más. Los vencedores del tiempo final son aquellos que en medio de la tribulación, su oración es: te sigo esperando, te sigo esperando. Nuestro único consuelo es volver a verlo. Y esa es la esperanza de nuestra oración, la esperanza de nuestra intercesión. Te volveremos a ver, te veremos. Te seguimos esperando, Mesías. Te seguimos esperando. Adelante, Adri. Amén. Gracias, precioso Espíritu Santo, por esta administración, por consumirnos en tu amor. Se siente el poder de ese fuego, Señor. Ese fuego al que podemos venir confiadamente para que todo aquello que nos salpicó, que se nos pegó o que vino a contaminar a modo pensamiento, hoy, Señor, ha sido quemado, consumido por tu presencia, por el fuego, Señor, unidos como hermanos, como cuerpo, en la comunión de tu Espíritu, en la comunión de los santos. Queremos adorarte, Señor, y abrir nuestras bocas para declarar, Señor, que tú eres santo, que tú eres el único digno, el único vencedor, aquel que con esa pureza en su corazón dio su vida por quienes miserables éramos, Señor, porque caminamos en el error y dándote la espalda, pero cuando saliste a nuestro encuentro, lo hiciste como ese niño que se entrega, que es natural, que es genuino y que es tierno, que es inocente. Y así te has presentado y has podido sanar, Señor, las heridas de los embates de la vida, de las violencias, de los confrontes, de las historias que cada uno traemos, Señor. Hemos sido sanados por ese perfecto amor. Es un amor que solamente lo aporta esa gracia, ese espíritu, tu palabra, Señor, que podemos ser, Señor, ministrados en la vibración, Señor, de una adoración que viene de tu trono, que nos consume, Señor, que consume allí a nuestra hermana, Señor, a los instrumentos, y como cuerpo nos va atravesando y nos va ministrando, Señor, nos va derritiendo, pero en ese amor, en ese perfecto amor en donde podemos volver a creer, Señor, porque a veces los corazones de las personas se ponen duras por la violencia sufrida o porque el mundo ha sido injusto, pero allí donde vienes con ese bálsamo de tu amor, como recién decía en la introducción, como ese esposo el que tiene cuidado, el que da seguridad, el que da refugio, el que da provisión, el que da sustento, el que da abrigo. Separados de ti nada somos, decía la alabanza. No estaríamos completos si no te hubieras revelado nuestras vidas. Grandísimo Espíritu Santo, síguenos
consumiendo en ese amor, consumiéndonos en ese amor para que todo aquello que por allí esté escondido en nuestras vidas se derrita y se consuma para que puedas hacer de nuevo aquello que se dañó y que aún queremos repararnos nosotros mismos. En esta vigilia, Señor, en este cuarto, te entregamos todo aquello que no te hemos confesado o que queremos seguir tratando. Nos rendimos delante de ti para que tú te proveas, Señor. Nos proveemos de esa magnificencia, de esa supremacía, de esa preeminencia, de ese todo, de esa vida en el Espíritu. Nos proveemos como cuerpo, nos proveemos como tu esposa, como la amada, la que va a mirar todo el tiempo de no estar arrugada ni manchada, sino estar lista, lista, Señor. Si hubiere pecado en confeso, los declaramos, Señor, lo confesamos. Se ha arrancado del fondo de nuestro corazón o de un recuerdo del memorial, se ha arrancado porque, Señor, así podemos recibir tu perfume, el perfume, Señor, de tu santidad, el perfume, Señor, de tu presencia, el perfume de esa gloria que tú impartes, Señor, al pasar. Perfecciona, Señor, perfecciona tu palabra, Señor. Que la luz, Señor, de la revelación de las Escrituras venga en aumento en cada uno de nosotros, Señor, los que hoy vinimos a tu cuarto, Señor, a que asistimos a esta convocatoria, a los que somos iglesia, a los que somos cuerpo, a los que somos parte, Señor, esta tu amada, la que te espera, Señor. Y como decía la alabanza, no estaremos completos hasta que no vuelvas por nosotros, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo. Nos consumimos, Señor, en las llamas de tu amor, en las llamas de tu Espíritu. Nos consumimos y hoy, Señor, nos rendimos. Nos rendimos, Señor, nos rendimos y nos humillamos como un acto de reverencia ante un rey, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu poderoso nombre, damos gloria y honra a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Florcita, adelante. Amén. Gracias, Mesías. Salmo 118, 21 dice, Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, de parte del Señor. Esto es cosa maravillosa a nuestros ojos. Salmo 72, 13 dice, Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas. La sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se lo bendecirá. Daniel 3:23. Pero estos otros hombres físicamente capacitados, los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno ardiente de fuego. En aquel tiempo Nabucodonosor, el rey mismo, se asustó y se levantó de prisa y respondía y decía a sus altos funcionarios reales, ¿no fueron tres los hombres físicamente capacitados que arrojamos atados en medio del fuego? Ellos respondían, sí, rey. Él respondía y decía, miren, contemplo a cuatro hombres físicamente capacitados que se pasean libres en medio del fuego y no sufren daño, y apariencia del cuarto se asemeja a uno de los hijos de los dioses. Gracias, Rey, por tu misericordia, porque delante de tu trono está la misericordia y la verdad, y tu trono, cimiento de justicia y juicio en la capital de Jerusalén. Rey, proclamamos que primero pedimos perdón, Señor, por no haberte dado
lo mejor o lo que nos cuesta, como decía David, no le daré a mi rey a lo que no me cueste. Señor, limpia nuestra mentalidad como esposa para no darte las obras, Señor, para darte lo mejor. Proclamamos que somos la esposa que atesora regalos para el rey esposo, el oro, la plata, los mejores perfumes, las mejores fragancias, familias que tributan al Señor con honra, con magnificencia. Gracias, Señor, porque más allá de esa majestuosidad, Señor, tú eres tan humilde y tan sensible. El Padre quiso darte, te llamó la piedra del ángulo. El Padre, el arquitecto de todas las cosas junto con vos, Señor, te llamó piedra angular. Eres el fundamento de nuestras vidas. Eres la roca de Israel. Eres la piedra del ángulo en cada uno de nosotros. Hacia ti miramos. Revélanos tu pacto, como decía David, en la intimidad. En la intimidad me has hecho conocer el pacto. Y por último, Señor, como leíamos recién en Daniel, cuando Nabucodonosor, sabemos que estamos en tiempos que se oportunan, tiempos difíciles, pero no temeremos, Rey. Te pido más que nunca en este tiempo podamos caminar en Apocalipsis, Señor, así como caminaron estos hombres, Señor, estos amigos de Daniel, que no temieron, Señor, no temieron, y tú estabas con ellos en el fuego. No adoramos el fuego, adoramos al creador del fuego. No amamos las estrellas, amamos al que creó las estrellas. No amamos el cielo, amamos al que creó el cielo. Te bendecimos, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la magnificencia, todos los honores, toda la reverencia. Gracias, hijo legítimo de David, heredero del trono, príncipe de paz, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Oramos por Shalem y proclamamos la paz en tu casa, Señor. Te esperamos, Rey. Tu esposa dice, sí, Rey, ven pronto, como dice Apocalipsis. Sí, Rey, ven, te estamos esperando. Llénanos de aceite, de la unción del Santo Espíritu. Llénanos de ese aceite para estar con nuestras lámparas, dando luz, llenando de luz, para cuando Él pise nuevamente el monte de los olivos y juzgue la tierra y vengue la sangre derramada de sus siervos, los profetas. Te amamos, Señor. Para siempre se bendiga tu nombre. Todo el día se bendiga su nombre. Único Rey, único Dios, único soberano sobre los cielos y la tierra. No hay nadie que tenga las llaves del Hades, solo tú, Mesías. No hay nadie que ha entrado en el seno del Padre, solo tú, Mesías. Hijo de David, ten misericordia de cada uno de nosotros. Venga tu reino, Señor. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Santificado es tu nombre, Padre. No nos permitas caer en las tentaciones. Líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor, porque somos débiles, porque el sacerdote está rodeado de debilidad. Ayúdanos a ser, como recién decían, esa unidad, Señor. Esa unidad, Señor. Un solo cuerpo, un solo Padre que está en todos y por todos. Un solo bautismo. Gracias, Señor, por el precio de la sangre de cada hermano y aún de los mártires. Te honramos. Solo a ti, Rey. Te amamos, Señor. Eres precioso. Te amamos, Señor. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Fabi, ¿tenés vos
palabras sobre esto que estuvimos hablando del esposo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, a mí estaba velando mientras te escuchaba al comienzo la necesidad que tenemos de recibir el espíritu de revelación en el conocimiento pleno de Él. Necesitamos el espíritu de revelación. La revelación de Él, esa es nuestra posición espiritual. La revelación de Él es nuestra posición espiritual. No es lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Es cuando todo se mueve por la revelación de Él. Todo lo que Él nos va revelando, nos va moviendo. Y esa es nuestra posición. Y esa es nuestra vida en Él. En Hechos, me viene ahora, dice, Hechos, si mal no recuerdo, capítulo 17, dice, verso 28, verso 26, 17, 26 de Hecho, dice, y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de la habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Y dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Pero necesitamos ser saturados de esa revelación. Y en Efesios, Pablo, hay algo que recién me llamaba la atención. Capítulo 1, verso 15, dice, por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y del amor para con todos los santos. Está hablando la iglesia de Éfeso, el amor con todos los santos. Pero en Apocalipsis 2:4, el Señor exhorta a esta iglesia y le dice, has dejado tu primer amor. Como una iglesia que aquí Pablo habla en el capítulo 1, verso 15, que él había oído del amor de ellos para con todos los santos. Era una iglesia, si nosotros vemos en Efesios o en Éfeso, en esta iglesia maravillosa, vemos mucho del amor, habla mucho del amor. Era una iglesia que estaba en el amor. Pablo reconocía el amor en esta iglesia, pero ahora unos años más tarde dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el verso 15 dice, por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. Y hay algo que como iglesia, como esposa, necesitamos conjugar: la oración, la adoración, la palabra, ¿no? Con nuestros ayunos, nuestras vigilias, pero en familia, oración, adoración y palabra, ¿no? Para que Él sea revelado, para que Él comience a ser revelado en nosotros. Y dice, haciendo mención en mis oraciones. Pero el verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el Padre de la gloria, es el Padre, dice, de la gloria, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Esa revelación es la que vivió Pedro. Porque el Señor le dijo, ustedes quienes dicen que soy, tú eres el ungido, Dios, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Bendito eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos. El Padre dando revelación del Hijo. Y aquí Él dice, para que el Dios de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él. La revelación, en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él existimos. Nuestra condición espiritual es la revelación de Él. Todo lo que Él nos va revelando. Y toda esa revelación es lo que nos mueve. No estamos aquí porque, bueno, ya es costumbre estar los miércoles. No, puede volverse costumbre, claro. Pero no es eso. Es la revelación que el Señor nos dio. Es el espacio que el Señor nos dio. El tiempo que Dios nos permite estar para buscarlo, para orar, para adorar, para compartir la palabra, para que venga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y casualmente, Apocalipsis comienza diciendo revelación de Yeshua, el Mesías, o de Jesucristo. Porque aquí, yo estoy leyendo la versión textual, pero aquí dice en Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aparece en Reina Valera. Yeshua el Mesías, Jesús el Mesías. Jesucristo, ¿no? Como la materia, Emi, que das de Jesús a Mashiach, ¿no? O de Jesús al Cristo, el ungido, el Mesías de la gloria, el glorificado. Y Él aquí ora para que el glorificado sea revelado, dice Pedro. Y me hago una pregunta que recién me hice mientras leía. Esta iglesia de Éfeso, que tenía y desbordaba en el amor, pero ahora la exhortación que el Mesías le hace en Apocalipsis es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Será porque dejó de vivir la revelación de este Mesías glorioso? Por eso Él dice, sé de su amor y de su fe. Pero Él no dice, estoy orando para que aumente su fe y más su amor. No. Pablo dice, no ceso de orar para que el Dios y Padre, nuestro Señor Yeshua el Mesías, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo vamos a batallar? Porque el amor de muchos se enfriará. Él me hablaba de la apostasía que habla la Biblia, que habla la Escritura, que el mismo Señor dijo, el amor de muchos se enfriará. ¿Será que el amor de muchos se enfría porque dejamos de alcanzar la revelación del Mesías, la revelación del Cristo de la gloria, de Jesucristo o de Yeshua, el Mesías? ¿Será que necesitamos una revelación como esposa de Él? Y Apocalipsis comienza revelación de Jesucristo, revelación de Yeshua el Mesías, que Dios, ahí está Dios, el Padre, le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder. Y todo el capítulo 1, hablamos esto el cuarto pasado, Emi, yo les daba como una cronología, les decía, esto es algo mío y de este tiempo que Dios me está enseñando. No estoy diciendo que sea así, pero una cronología, ¿no? Para ingresar en Apocalipsis. Todo el capítulo 1 es revelado el Hijo, el Mesías, el glorificado. Juan queda maravillado por la revelación del Hijo. Pero el capítulo 2 comienza la guerra y el 3 de la iglesia, las debilidades de la iglesia y también las consecuencias de la iglesia por vencer a esto, cuáles serían los resultados. Luego sí, el capítulo 4 con toda la revelación y el 5 del trono, pero luego vienen los acontecimientos finales y todo lo que va a venir. Pero primeramente comienza con la revelación del Hijo. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Hijo. Y cómo esto no es bueno, yo tengo espíritu de revelación. Es orando todos juntos, permaneciendo en oración, permaneciendo en la palabra de Dios crecía, dice, permaneciendo juntos en adoración. Algo que había recibido también muy fuerte para el cierre de casa de David fue que la palabra primeramente, estar saturados de la palabra. Porque dice, el Señor dijo, ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontraré la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Ellas me revelan a mí. Entonces, estar lleno de Él a través de permanecer en la palabra. Y eso nos llevará a rebosar. Si yo estoy lleno de Él, como dijo David,
mi copa está rebosando. Y cuando comience a rebosar, estar lleno, luego mi copa va a rebosar de Él. Y luego que comience a rebosar, voy a estar revestido de Él. Como dice Pablo en Gálatas, porque todos los que fuiste bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Permanecer para que el Mesías sea revelado. Y oramos juntos. Señor, Abba, Padre Celestial, como dice, como escribió Pablo, no ceso de orar y de dar gracias a Dios Padre por todos vosotros, y haciendo mención en mis oraciones por ustedes. He escuchado de su fe y de su amor, pero no estoy menguando, no ceso, dice, de hacer menciones en mis oraciones. Acá él está describiendo que él oraba por esta iglesia que tenía fe y amor, pero oraba constantemente para que el Dios y Padre nuestro Señor Yeshua el Mesías os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento pleno de Él. Y el verso 18 dice, iluminados los ojos o alumbrando los ojos del corazón o del entendimiento, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento. Señor, caigan los velos del corazón, caigan los velos del entendimiento. Solo si recibimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Está escrito, si en algo ha de alabarse mi pueblo, si en entenderme y en conocerme. Abba, pedimos para la iglesia, para tu amada, ser revestidos, Señor, de sabiduría y revelación. Ser llenos de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, de tal manera, Señor, que nuestras noches sean irrumpidas por el amor, la devoción de encontrarte en la noche aún mientras dormimos. Despertarnos, Señor, y en amores, Señor, adorarte. En amores proclamarte. En amores contemplarte. Irrumpe, Señor, pero que nosotros podamos, en amores, irrumpir nuestro sueño, nuestras actividades, para ir al encuentro. Mi copa está rebosando. Queremos ser revestidos de ti, Señor. Necesitamos la revelación como la tuvo Juan. Juan te vio al Mesías glorificado, al que ha de venir, al venidero. Necesitamos revelación del venidero para que caigan los argumentos, los paradigmas, para que caiga toda religión, para que caiga todo lo que nos lleva al debate, toda doctrina de hombre, todo lo que nos lleva a contender sin dar fruto, Señor. Necesitamos la revelación del Hijo. Abba, suba nuestra oración delante de ti, Padre Celestial. Y te pedimos, Espíritu, sabiduría y de revelación, el conocimiento pleno de Él. Sean alumbrados nuestros ojos para que podamos conocer la esperanza a la cual fuimos llamados. Esa esperanza es verte a ti. Esa esperanza son consumar las bodas. Cuando decimos, ven, nos estamos comportando como esposa. Cuando decimos, ven, Señor. Cuando hablamos y oramos los temas que hablamos esta tarde, lo que se proclamó en adoración, nos estamos comportando como una esposa. Porque el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor. Te amamos, Rey. En ti vivimos, en ti existimos, en ti somos, Señor. Aleluya. La revelación de quién tú eres es nuestra posición espiritual. Es lo que nos mueve cada día a hacer lo que hacemos. Hermoso y precioso, majestuoso, lleno de gloria y de poder. Te amamos, Rey de gloria. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria al Rey. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Amén. Amén. Tenemos una urgencia en este tiempo más que nunca, que nuestros ojos estén totalmente enfocados en el esposo, ir a lo más profundo, y que al mismo tiempo eso nos va preparando para lo que viene. Amén. Son días como nunca, nunca, de estar totalmente consumidos por Él, consumidos por quien es el esposo. Vamos a bendecir a Dios con las ofrendas. Señor, recibe las ofrendas. Tú eres el favor que cae en la bendición de las ofrendas. Nos enseñabas algo en el orden de Melquisedec, que cuando juraste y no te retractaste en el Salmo 110, es una bendición de largo alcance. Señor, todo lo que entregamos en el orden de Melquisedec son bendiciones de largo alcance. Continuarán aún después de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque por quien es Cristo es la ofrenda. Amén. Amén. Muy bien, ahí podemos ministrar las ofrendas al Señor en el alias de casadedavid.oración. Amén. Casadedavid.oración. Importante, recuerden que vamos a empezar los miércoles a las 19 horas. Y número 2, el voto que hicimos al Señor hasta que Él regrese y después ya Él diga que cómo seguimos. Hasta que no lo volvamos a ver en Jerusalén, no vamos a cortar el cuarto de oración. Así que el miércoles justo es 24. Bueno, yo creo que la mayoría es entendido, ¿no? No vamos por el ruido de este mundo y sus costumbres, no vamos a desenfocar de nuestra devoción del esposo. Así que desde ya que el miércoles ahí nos reencontramos para seguir cultivando este aceite mientras esperamos el grito de medianoche que al fin, ¿no?, podamos escuchar he aquí el esposo. Así que gracias a todos por ser sensibles y ser como las vírgenes prudentes, amén, de preparar el aceite. Y bendecimos también a todos los hermanos que estuvieron, los VIP que estuvieron sirviendo el sábado. Le decimos VIP porque Jesús dijo, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Y quiero destacarles que lo que más pastores nos comentaban era la hospitalidad, el amor, la sonrisa, el buen trato, la atención. Así que toda esa excelencia es gracias a que a través del servicio pudieron ser una carta leída de Cristo. Amén, que era una de las grandes cosas que más anhelábamos también, que todos puedan ser amados, bendecidos y honrados como hermanos en Cristo. Así que un abrazo grande a todos, un fuerte abrazo y estamos juntos. Amén. Como decimos, no te retires de la conversación, seguí. Gracias a todos. Bendiciones.